llamado, a mí nadie me ha convocado, a mí nadie me ha dicho nada. Y estoy aquí voluntariamente. Mateo, ¿qué se te ha aprendido, Mateo? Todo este proceso de investigación y pensamiento. Bueno, yo recuerdo que cuando hice las primeras entrevistas que hice a Félix Damián Olivares, él era parte de un equipo que trabajaba incluso con apoyo internacional por temas de institucionalización en el área judicial de República Dominicana. Félix Damián Olivares quizás es más conocido ahora por su rol litigante en casos que han sonado en los tribunales de la República, que da más notoriedad pública y sale más en los periódicos. Pero ciertamente trabajó, por ejemplo, en el equipo que tuvo a su cargo en esas primeras consultas para un código procesal penal en la República Dominicana, además de profesor universitario. Es en esa línea de alguien que conoce la legislación que le hemos invitado en el día de hoy, porque todo el mundo podría estarse preguntando qué va a pasar ahora. Lo que tenemos en las manos es un acta que consigna la orden de allanamiento, pero dadas las complejidades de este tema y siendo Félix Damián alguien que conoce cómo opera el sistema, le hemos querido invitar. Así que agradecimos mucho, Olivares, que usted haya aceptado esta mañana estar aquí. Buenos días. Buenos días, un placer poder compartir con ustedes y con quienes siguen esta programación para ver qué ideas podemos aportar con relación a este tema. Félix Damián, vamos a comenzar con qué se podría esperar a partir de este momento. ¿Cuáles son los tiempos, los plazos? ¿Qué puede ocurrir? Bien, los plazos, si el caso fuera declarado complejo, el plazo para presentar una acusación ya formal, un requerimiento definitivo, sería de 8 meses, con la posibilidad de una prórroga de 4 meses, es decir, que ya empieza a correr el reloj en contra del Ministerio Público para concluir la investigación que habría iniciado a propósito de este caso. Tendría 8 meses, es lo normal. De manera excepcional pudiera solicitar una única prórroga por un plazo máximo de 4 meses adicionales, con lo cual antes de un año tendría que presentar el requerimiento conclusivo para terminar con lo que se llama con la etapa preparatoria. Sí, ¿cuándo sabremos si se declara complejo? ¿En la audiencia que deberá celebrarse dentro de las 48 horas de realizado el arresto? Eso es correcto, es decir, el juez de control y garantías tiene la facultad de declarar la complejidad, que es una situación que puede ser recurrida por las partes, tanto por las defensas como por el Ministerio Público si no se le concede, pero los matices del caso anticipan que pudiera haber ya una declaratoria de complejidad, por la multiplicidad de personas, por las modalidades alegadas, por toda la situación, cabe esperar que el caso sea declarado complejo. Efectivamente, todo el mundo podría estar esperando eso, dada la naturaleza de los delitos que aquí se están imputando, complejo también dentro del Ministerio Público. Hemos visto algunos cuestionamientos a la hora de, por ejemplo, en la que se hicieron los allanamientos. El acta de allanamiento dice, la jueza autoriza para que sea de día o de noche. Explíquenos cómo se rige el tema de la hora para este tipo de procedimientos. Bien, antes de la entrada en vigor del Código Procesal Penal, los allanamientos tenían que hacerse de ordinario de 6 de la mañana a 6 de la tarde, es decir, con disposición de luz diurna, es decir, con la luz solar, era, digamos, la regla,
lo mismo que había para el procedimiento civil, para las notificaciones. Pero con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal se estableció que era la autorización del juez lo que determinaba el horario en que podía operarse. Me parece que el artículo 179 y siguientes, hasta el 184 del Código Procesal Penal, regulan esta parte y puede ser de día o de noche, según lo haya autorizado el juez. Es decir, la posibilidad del allanamiento para poder entrar a hacer un registro y, en su caso, para arrestar a una persona en su domicilio. O sea que es el juez que da la orden de allanamiento, y en esta orden de allanamiento dice de día o de noche. Eso es correcto, es el juez el que va a hacer el análisis de razonabilidad, proporcionalidad, necesariedad, de legalidad. O sea, hace todos estos análisis, el análisis primero de legalidad, el de necesariedad o pertinencia, el de razonabilidad y el de proporcionalidad de la medida que se le solicita. Quedó en el imaginario del pueblo dominicano, esa época en la que llegaban a hacerte un allanamiento y si no era a las 6 de la mañana, rodeaban la casa y se quedaban ahí esperando que amaneciera. Eso es correcto. Sí, eso está metido en el imaginario. Eso era una práctica, salvo en materia de drogas. Ajá. Debo aclarar que la ley 5088 permitía que los registros se hicieran a cualquier hora del día o de la noche. Por la naturaleza, digamos, volátil de la prueba, de que pudieran desaparecerla en lo que se realizaba el operativo. Debo decir también que antes la modalidad no era autorizado por un juez. Es decir, antes no había ningún control. Antes era el oficial investigador que se hacía acompañar del Ministerio Público. Es decir, que le decía a los fiscales, venga, fiscal, venga aquí, vamos allí. O iban o buscaban un fiscalizador y le decía, venga, vamos allí. Y el fiscalizador o el fiscal muchas veces no sabía a dónde iba, a quién iba a allanar, ni mucho menos. Es decir, que el oficial investigador, el que dirigía el operativo, era el que determinaba a quién, cómo, cuándo se hacía una requisa domiciliaria. Cuando el fiscal está presentando un acto para requerir allanamiento a un juez, ¿tiene que tener méritos esa...? Por supuesto, precisamente ahí es donde el juez hace el análisis de legalidad, primero si es legal la solicitud, si es necesaria, si es razonable y si es proporcional. Es decir, hace toda una serie de análisis para conceder o no la autorización, porque se está protegiendo la intimidad, la privacidad, el resguardo que tiene una persona cuando se retira a su castillo, que puede ser una casa frágil, puede ser un lugar con poca protección, pero es su hogar. Y como decían los ingleses, mi hogar es mi castillo. Entonces, en ese sentido, eso lo que se protege es la intimidad, la privacidad, el fuero hogareño es lo que se protege contra las intrusiones arbitrarias e irrazonables. Bueno, también quisiéramos, antes de plantearle la siguiente pregunta, señor Olivares, brindarle el cafecito del día. Muchísimas gracias. Es de lo que más nos alegra de un trabajo que además hacemos con entusiasmo, porque a esta hora de la mañana siempre cae muy bien un cafecito y además este es muy, muy bueno. Una sana costumbre dominicana. Una sana costumbre dominicana. Mire, señor Olivares, yo quería preguntarle acerca de los ilícitos. ¿Cuáles ilícitos alega el Ministerio Público? Leíamos la ley el acto y los artículos de las leyes que han sido vulnerados según el documento del Ministerio Público, pero ¿de qué se tratan? Eso en primer lugar, y en términos punitivos, ¿qué implican? Es decir, ¿a cuántos años de, por ejemplo, prisión asciende o de qué tan significativas son las multas en el caso que aplique de algunos ilícitos, para que la gente tenga una idea de qué se está hablando en materia penal aquí?
Mire, a mí no me gustaría anticipar primero juicios de culpabilidad, ni mucho menos. El Ministerio Público realiza una serie de alegatos sobre manejos dolosos de fondos públicos, digamos pagos irregulares, pagos por cuestiones políticas y toda una serie de imputaciones que caracterizarían, de ser comprobadas, caracterizarían delitos de prevaricación, que son los propios de funcionarios públicos, delitos de desfalco y falsedades. Entonces, estamos hablando de un rango de penas bastante elevado, desde la degradación cívica, que acompaña a toda condena por prevaricación, y la degradación cívica es el impedimento de ocupar posiciones públicas, cualquier, digamos, función que vincula el jus honorem o el derecho al servicio público, pero al mismo tiempo penas que van desde los 2 años hasta los 20 años. Es decir, que hay todo un catálogo de conductas sancionables que son alegadas por el Ministerio Público. El Ministerio Público argumenta tener evidencias documentales, tener testimonios, tener certificaciones, tener experticias, que les corresponde ahora al Ministerio Público probar que esos elementos autorizan un proceso y que a su vez ese proceso tiene méritos para ir a juicio, y ya en juicio establecer que tales o cuales conductas fueron cometidas por tales o cuales personas, y que a su vez esas personas son merecedoras de una sanción. Es decir, queda todo un proceso por delante, queda convertir esas alegaciones en hechos comprobados, y hechos comprobados que son merecedores de reproche. Eso es todo, digamos, lo que está en el escenario. Y es importante, Olivares, quizás que usted le explicara a la gente por qué es importante que estos hechos tienen como escenario la Procuraduría General de la República. Estamos hablando que se trata de gente que eran investigadores, que eran persecutores y pasan a ser perseguidos, o gente que tiene privilegio de información. Uno de los aspectos que se cuestionan ahí en esa acta de allanamiento es el tema de si hubo un acceso o la creación de accesos a la plataforma interna de tecnología del Ministerio Público. ¿Qué implicaciones tiene eso, digamos, para la gestión de los investigadores y para el quehacer y la trascendencia de este caso, que no es un caso común? Yo no sé si usted en su vida desde estudiante ha visto otro Procurador General de la República terminar tras los barrotes en una cárcel. No en la República Dominicana. No en la República Dominicana, no teníamos una experiencia de ese tipo. Está claro que el establecer mecanismos para hackear o para duplicar la información, y de eso se tenía noticias, porque en su momento hubo quienes dijeron, miren, aquí están borrando los bancos de datos, aquí están creando sistemas. Eso es gravísimo, y entonces eso apunta a que se trata de una operación que va más allá. Era una anticipación de lo que pudiera ser las persecuciones, por lo que afirma el buen amigo Andrés L. Mateo, no era una práctica aislada, sino un sistema de corrupción institucionalizado, un sistema, digamos, totalmente subvertido desde dentro para cometer crímenes. Entonces, esta parte de la Procuraduría General de la República y de establecer un sistema para poder acceder a las investigaciones es bastante preocupante, como lo mismo que resulta preocupante el hecho de que
con anticipación se supiera del operativo Medusa. Es decir, que eso le permitió a algunas personas ausentarse, de algún modo trastocar alguna información, prepararse, anticiparse a la operación. Y de hecho, no hay quienes dudan que todo lo del el frustrado viaje, todo haya sido un montaje para preparar el escenario de una alegada persecución política. Es decir, para crear la sensación de que esto se trata de una retaliación por asuntos personales, por una vendetta, una lucha de tendencias y todo ello, pero lo cierto es que se evidencia que hubo una anticipación, un conocimiento previo de lo que iba a ocurrir o podía ocurrir en cualquier momento. Bueno, estas personas fueron arrestadas en el día de ayer. El plazo es de 48 horas, ¿verdad? Para que se presente ya ante un juez. Correcto. Pero el plazo, y es aquí una parte que se ha venido mal aplicando en la República Dominicana, el plazo debe ser sin demora innecesaria. Exacto. La persona, una vez arrestada, una vez bajo custodia, debería estar bajo la tutela de un juez en el mínimo de tiempo posible. Es decir, sin demora innecesaria. Es el momento en que se prepara la imputación, el encartamiento y la solicitud ya completa para solicitar la medida de coerción ya sí. en la vista pública. Olivares, tenemos que irnos, pero sí solo hacer referencia a un aspecto, ya que estamos hablando de las características de este proceso. Ayer el ex Procurador General de la República, antes de entregarse, dijo que quería que fuera un proceso ante la prensa. Evidentemente eso ya en el camino, porque se supone que son las partes las que autorizan, si quieren, cámaras en la medida de coerción, ¿cierto? Eso es correcto. Hay una disposición, no estoy seguro, pero creo que es el artículo 138 del Código Procesal Penal, en el que se establece que podrán grabarse las actuaciones y podrán grabarse el curso de las audiencias, de las vistas, y en los casos en donde se involucran a funcionarios públicos o exfuncionarios públicos, o donde hay alegatos de violación de derechos humanos, se permite un mayor acceso a los medios de comunicación, a los procesos. Y es bueno y es sano que pueda producirse ese acceso a la información y rendirla en directo. Lo único, y es lo que la deontología periodística tiene que tener en cuenta en los procesos, es evitar anticipar juicios sobre culpabilidad. Es decir, para mantener el derecho al estado jurídico de inocencia y el derecho a un proceso imparcial y a no montar un proceso en paralelo, a que los juicios que se emitan a través de los medios sean los más objetivos posible y, en su caso, no anticipar criterios o valoraciones sobre la culpabilidad de las personas. Bueno, estaremos entonces mirando un proceso que será abierto, como han sido el caso Coral, el caso Pulpo. El de la lotería no lo fue porque el principal funcionario no quiso prensa, pero en las medidas de coerción pueden estar. Olivares, muy agradecidas ambas de que usted haya estado aquí esta mañana. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a Félix Damián Olivares, abogado. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, conversaremos con la Coordinadora General de Participación Ciudadana. Hablamos sobre corrupción, lucha frente a la corrupción, lo que ha implicado ese proceso en la República Dominicana de hoy. Hacemos este cambio.